«¡Te sacaré de aquí!», amenazó el rico sin saber que el mecánico acababa de comprar todo. La mañana del 15 de marzo comenzó con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Uno de esos días donde el smog parecía dar una tregua y permitía que el sol brillara con toda su intensidad sobre el Valle de México. En la exclusiva zona de Polanco, Rodrigo Santillán despertó en su penthouse de lujo con vista panorámica a Chapultepec, como lo hacía cada día desde que se convirtió en el CEO más joven de TechVision, una empresa de software corporativo que facturaba millones de dólares anuales. A sus 34 años, Rodrigo personificaba el éxito empresarial mexicano. Egresado del ITAM con maestría en Stanford, había escalado posiciones en el mundo corporativo con una combinación de inteligencia innegable y una ambición que no conocía límites. Su Ferrari F8 Tributo color azul metalizado esperaba en el estacionamiento privado del edificio, una joya automotriz de 720 caballos de fuerza que había adquirido hacía apenas 6 meses como regalo de cumpleaños para sí mismo. Ese día particular, Rodrigo tenía una junta crucial con inversionistas japoneses que podían catapultar su empresa al mercado asiático. Se vistió con su traje Armani negro, ajustó su reloj Patek Philippe y bajó al estacionamiento con la confianza de quien nunca ha conocido el fracaso. El motor de la Ferrari cobró vida con su característico rugido italiano, un sonido que siempre le producía una satisfacción visceral, la confirmación sonora de que había llegado a la cima. Mientras conducía por Paseo de la Reforma, saludando con arrogancia a otros conductores que volteaban a ver su auto, Rodrigo repasaba mentalmente su presentación. Todo tenía que ser perfecto, como siempre lo era en su vida meticulosamente planificada. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él ese día. Cuando se incorporaba a Periférico rumbo a Santa Fe, donde se llevaría a cabo la reunión, un sonido extraño comenzó a emerger del motor. Al principio era apenas perceptible, un pequeño tintineo metálico que cualquier conductor promedio hubiera ignorado. Pero Rodrigo, obsesivo con su Ferrari, lo notó inmediatamente. El sonido fue aumentando gradualmente hasta convertirse en un estruendo alarmante, acompañado de vibraciones que sacudían todo el chasis. Luces de advertencia comenzaron a parpadear en el tablero digital como una constelación de malas noticias. El corazón de Rodrigo se aceleró, no de miedo sino de furia. ¿Cómo se atrevía su Ferrari, su símbolo de estatus y éxito, a fallarle justo ese día? Logró salirse del periférico con dificultad, esquivando el tráfico pesado de la mañana, mientras el motor hacía ruidos cada vez más preocupantes. Finalmente, el auto simplemente se detuvo en una calle lateral de la colonia Tacubaya, un barrio de clase trabajadora que Rodrigo nunca había visitado en su vida y que consideraba definitivamente por debajo de sus estándares sociales. El contraste era brutal. Su Ferrari de 3 millones de pesos inmóvil en medio de una calle con pequeños comercios, taquerías y talleres mecánicos de aspecto humilde. Rodrigo sacó su celular con manos temblorosas de indignación y llamó al concesionario Ferrari, pero la respuesta fue devastadora. El servicio de grúa tardaría al menos 3 horas en llegar debido al tráfico, y la cita con los inversionistas japoneses era en menos de 2 horas. Su asistente ejecutiva ya había reprogramado una vez. Hacerlo de nuevo podría costar el negocio completo. La desesperación comenzó a reemplazar a la furia cuando Rodrigo miró a su alrededor y vio un taller mecánico al otro lado de la calle. El letrero descolorido decía «Taller Mecánico López, especialidad en todo tipo de autos». El lugar era exactamente lo que Rodrigo despreciaba: paredes con pintura descascarada, herramientas oxidadas apiladas sin orden aparente y un piso de cemento manchado con décadas de aceite y grasa. Pero no tenía alternativa. Con una mueca de disgusto, caminó hacia el taller, cada paso una afrenta a su sentido de superioridad. Dentro del taller, Miguel López, de 29 años, estaba concentrado bajo el capó de un Tsuru modelo 1995, sus manos expertas ajustando la distribución del motor con la precisión de un cirujano. Miguel vestía un overol azul desgastado. Sus manos callosas manchadas de grasa contaban la historia de años de trabajo arduo. Su rostro moreno estaba perlado de sudor, a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana. A diferencia de Rodrigo, Miguel había crecido en ese mismo barrio de Tacubaya, hijo de don Ramón López, quien
quien había fundado el taller 40 años atrás con el sueño de dar servicio honesto a precios justos para la gente trabajadora del barrio. Miguel había aprendido mecánica desde los 6 años, pasando cada tarde después de la escuela primaria en el taller, absorbiendo conocimientos como una esponja. Su padre siempre le decía que un buen mecánico no solo arreglaba motores, arreglaba vidas, porque el auto de una persona trabajadora era su herramienta para ganarse el pan. Esa filosofía había quedado grabada en el corazón de Miguel. Lo que nadie en el barrio sabía, lo que Miguel guardaba con discreción absoluta, era su extraordinaria historia educativa. Contra todo pronóstico, Miguel había obtenido una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la UNAM, graduándose con honores. Su tesis sobre optimización de motores de combustión interna había ganado premios nacionales. Empresas como General Motors, BMW y hasta Tesla le habían ofrecido puestos con salarios que hubieran transformado su vida económica instantáneamente. Pero Miguel había rechazado todas esas ofertas. Cuando su padre falleció de un infarto hace 2 años, dejando el taller como única herencia, Miguel tomó una decisión que sus compañeros de universidad consideraron una locura. Renunció a su prometedora carrera en una empresa automotriz transnacional y regresó a Tacubaya para mantener vivo el legado de su padre. Para él, el taller no era solo un negocio, era una misión: servir a la comunidad que lo había visto crecer, mantener los autos de las familias trabajadoras funcionando para que pudieran seguir adelante. Lo que tampoco sabía nadie en el barrio era que 3 semanas atrás, Miguel había tomado la decisión más atrevida de su vida. Don Alfonso Méndez, el anciano propietario de todo el pequeño complejo comercial donde estaba ubicado el taller, había decidido vender sus propiedades para retirarse a Querétaro con su hija. El complejo incluía el taller mecánico, la taquería de al lado, una tienda de abarrotes y 2 locales comerciales más. Don Alfonso, quien había sido amigo cercano del padre de Miguel, le ofreció el primer derecho de compra por lealtad familiar. La cifra era considerable: 8 millones de pesos por todo el complejo. Miguel había juntado todos sus ahorros, vendido un pequeño terreno que su padre le había dejado en el Estado de México y solicitado un préstamo bancario considerable que tardaría años en pagar. Pero lo había logrado. Hace exactamente una semana había firmado las escrituras. Miguel López, el mecánico humilde de Tacubaya, era ahora dueño de todo ese pedazo de calle. Su plan era ambicioso pero sencillo: modernizar el taller sin perder su esencia de servicio comunitario, mantener las rentas accesibles para los otros comerciantes y eventualmente abrir una escuela técnica gratuita para jóvenes del barrio que quisieran aprender un oficio digno. Ese día en particular, mientras trabajaba en el Tsuru, Miguel escuchó el inconfundible sonido de un motor italiano en problemas. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver la Ferrari azul de Rodrigo entrando cojeando al taller. Su primera reacción fue de genuina preocupación profesional. Reconoció inmediatamente que el auto tenía un problema serio en el sistema de distribución, posiblemente una banda rota o desalineada. Se limpió las manos en un trapo y salió a recibir al cliente con la sonrisa amable que su padre le había enseñado a mantener siempre. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Rodrigo salió de su Ferrari como si estuviera abandonando un barco que se hundía. Su expresión era una mezcla de horror y desprecio mientras evaluaba el taller que tenía enfrente. Cuando vio a Miguel acercándose con su overol manchado y sus manos sucias de grasa, su disgusto fue instantáneo y visceral. Todo en su lenguaje corporal transmitía superioridad. Los hombros hacia atrás, la barbilla levantada, la mirada que evaluaba a Miguel como si fuera un insecto molesto. Miguel, acostumbrado a todo tipo de clientes, pero siempre manteniendo su profesionalismo, extendió la mano para saludar, pero Rodrigo ni siquiera la miró. En su lugar, señaló hacia su Ferrari con un gesto imperioso y comenzó a hablar con un tono que dejaba claro que consideraba estar dirigiéndose a alguien intelectualmente inferior. Mira, necesito que mi auto funcione en menos de 1 hora. No me importa lo que cueste, arréglalo ya, ladró Rodrigo sin siquiera presentarse o explicar cuál era el problema. Miguel, sin inmutarse ante la grosería,
asintió con paciencia y preguntó educadamente qué síntomas había presentado el vehículo. La reacción de Rodrigo fue de irritación inmediata, como si le molestara tener que explicar detalles técnicos a un simple mecánico. ¿Que no eres mecánico? Tú dime qué tiene. Para eso te pago, ¿no? No tengo tiempo para darte una clase de lo que hace mi auto, respondió con sarcasmo hiriente. Miguel mantuvo la calma, respiró profundamente y se acercó a la Ferrari para examinarla. Abrió el capó con cuidado reverente. El respeto que cualquier buen mecánico tiene por una máquina bien hecha, sin importar quién sea su dueño. Inmediatamente identificó el problema. La correa de distribución se había salido de su lugar, probablemente debido a un tensor defectuoso, y había causado un desajuste en el sistema de sincronización del motor. Era un problema serio, pero absolutamente reparable en un par de horas con las herramientas adecuadas. El verdadero desafío era que necesitaba piezas específicas que no tenía en inventario en ese momento. Miguel explicó el diagnóstico a Rodrigo con un lenguaje técnico preciso, mencionando términos como sincronización de válvulas, tensor hidráulico y posible daño en el árbol de levas. Para sorpresa de Miguel, Rodrigo ni siquiera parecía entender de lo que estaba hablando. A pesar de ser dueño de un auto de alta gama, su expresión era de impaciencia creciente. ¿Puedes arreglarlo o no? Deja de hablarme con palabras técnicas que no entiendo. Solo dime sí o no, interrumpió Rodrigo con brusquedad. Miguel explicó que podía repararlo perfectamente, pero necesitaba conseguir una pieza específica de un proveedor especializado en autos europeos que tenía en la zona rosa. Podía hacer que le entregaran la pieza en 1 hora y media, y luego el trabajo de reparación tomaría aproximadamente otra hora más. En total, unas 3 horas. La cara de Rodrigo se puso roja de furia. ¿3 horas? ¿Estás bromeando? Tengo una junta en menos de 2 horas que vale millones de dólares. ¡Millones! Más de lo que tú vas a ganar en toda tu vida de mecánico. El tono de su voz había subido varios decibeles, atrayendo la atención de don Jesús, el dueño de la taquería vecina, quien salió curioso a ver qué pasaba. Miguel explicó con paciencia que entendía la urgencia, pero que para reparar el auto correctamente, sin causarle daños mayores, necesitaba hacerlo bien. Podía hacer un arreglo temporal que le permitiera llegar a su destino, pero sería riesgoso y no recomendado para un auto de ese valor. No me digas qué es riesgoso o no, explotó Rodrigo. Yo manejo autos de lujo desde que tenía 18 años. Tú probablemente nunca has estado dentro de un auto que cueste más de 50,000 pesos. Haz lo que te digo y arréglalo rápido. La paciencia de Miguel se estaba poniendo a prueba, pero mantuvo su compostura. Su padre siempre le había enseñado que la dignidad de un hombre no estaba en cómo lo trataban, sino en cómo respondía al maltrato. Comenzó a explicar técnicamente por qué el arreglo temporal podría causar daño permanente al motor, usando su conocimiento de ingeniero para detallar el problema. Eso fue un error. Rodrigo interpretó la explicación técnica de Miguel como un intento de hacerse el inteligente, de demostrar conocimientos que en su visión clasista del mundo, un simple mecánico no podía ni debía tener. Su rostro se contorsionó en una expresión de desprecio absoluto. ¿Sabes qué? Ya me cansé de tu actitud. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones sobre mi propio auto? Eres un mecánico de barrio pobre. Probablemente ni terminaste la secundaria. Vives en este lugar miserable arreglando cachivaches. No tienes derecho a cuestionarme. Las palabras de Rodrigo cayeron como ácido sobre el ambiente. Don Jesús, quien había conocido a Miguel desde niño y sabía de su título universitario y sus logros académicos, sintió la furia hervirle en las venas, pero Miguel le hizo una señal discreta con la mano para que no interviniera. La situación empeoró cuando Chuy, el ayudante de Miguel, un joven de 20 años que estaba aprendiendo el oficio, salió del fondo del taller para ver qué pasaba. Rodrigo lo vio y soltó una risa cruel. Claro, tu ayudante. Supongo que esta es la cumbre de la ambición aquí, ¿no? Terminar trabajando en un taller mugroso, enseñando a chavos que no tienen futuro. Chuy bajó la mirada, avergonzado, pero Miguel sintió una oleada de furia protectora. Estaba bien que lo insultaran a él, pero no iba a permitir que humillaran a un joven que estaba trabajando honestamente para salir adelante. Señor, le voy a pedir con respeto que modere su lenguaje, dijo Miguel con voz firme pero controlada. Este taller es un lugar de trabajo digno donde ayudamos a la gente de la comunidad. Si no le gusta el servicio
servicio es libre de buscar ayuda en otro lado. Esas palabras fueron como gasolina al fuego de la arrogancia de Rodrigo. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Estaba acostumbrado a que las personas se doblaran ante él, que aceptaran sus maltratos porque necesitaban su dinero o su influencia. La idea de que un mecánico de barrio se atreviera a ponerle límites era incomprensible para su ego inflado. ¿Me estás corriendo? ¡Tú me estás corriendo a mí!, gritó Rodrigo, su voz reverberando por toda la calle. Varios vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y puertas de sus negocios. ¿Sabes quién soy yo? Soy Rodrigo Santillán, CEO de TechVision. Tengo más dinero en mi cuenta bancaria que todo lo que vale esta calle miserable junta. Miguel respiró profundo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Podía revelar en ese momento que él era el dueño de todo ese lugar miserable que Rodrigo estaba insultando, pero su orgullo y su crianza le impedían usar su posición económica para ganar discusiones. Eso lo haría igual que Rodrigo. Señor Santillán, entiendo que está frustrado por la situación con su auto, pero eso no le da derecho a insultar ni a mí ni a las personas de este barrio. Si desea que trabaje en su vehículo, le pido respeto. Si no, como le dije, es libre de buscar ayuda en otro lugar, respondió Miguel, con una dignidad que contrastaba brutalmente con la actitud de Rodrigo. Doña Marta, la dueña de la tienda de abarrotes que rentaba uno de los locales que ahora eran de Miguel, salió de su negocio. Conocía a Miguel desde que era un niño y lo quería como a un hijo. No pudo quedarse callada. Joven, Miguel es un ingeniero graduado de la UNAM. Tiene más educación que muchos que andan en autos de lujo. Le sugiero que lo trate con respeto. Intervino con firmeza maternal. Rodrigo volteó a verla con una expresión de incredulidad burlona. ¿Ingeniero? Por favor. Si fuera ingeniero estaría trabajando en una empresa real, no arreglando autos en un taller que parece que va a caerse a pedazos. Seguro estudió en alguna escuela patito y se cree ingeniero. La risa despectiva de Rodrigo fue la gota que derramó el vaso. Don Jesús, incapaz de contenerse más, se acercó. Niño malcriado. Miguel rechazó trabajos en empresas que seguramente pagan mejor que tu empresa. Se quedó aquí porque tiene corazón y valores, algo que evidentemente a ti te falta. Rodrigo los miró a todos con una expresión de superioridad absoluta. ¿Valores? ¿Corazón? Esas son palabras bonitas que usa la gente pobre para justificar su fracaso. En el mundo real, el que tiene éxito es el que gana dinero, y claramente él no lo está haciendo si sigue aquí. Fue en ese momento, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo y los vecinos se congregaban indignados alrededor de la escena, cuando Rodrigo pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Se acercó a Miguel, invadiendo su espacio personal, y con el dedo índice apuntándole al pecho, gritó para que todos escucharan. «¡Te sacaré de aquí! ¿Me oyes? Voy a comprar este lugar miserable, voy a demoler este taller de mala muerte y a todos los comercios de esta calle mugrosa y te voy a correr. Voy a construir algo de valor real aquí. Gente como tú no merece tener negocios. Eres una vergüenza para cualquiera que haya estudiado ingeniería de verdad. 3 meses. Te doy 3 meses antes de que estés buscando trabajo de mecánico en algún otro lugar todavía más miserable». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes miraron a Rodrigo con una mezcla de horror y desprecio. Don Jesús, doña Marta, Chuy y varios vecinos más estaban congelados en shock ante la amenaza tan explícita y cruel. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No por la amenaza en sí, sabía que Rodrigo no podía cumplirla aunque quisiera, pero por la completa falta de humanidad que demostraban esas palabras. Rodrigo sonrió con satisfacción al ver el silencio, interpretándolo como sometimiento. Sacó su cartera Louis Vuitton y arrojó 5 billetes de 1000 pesos al suelo frente a los pies de Miguel. «Eso debería ser más que suficiente para que hagas el arreglo temporal que sugeriste. No me importa si se daña el auto después, lo reemplazaré. Tengo 3 más en mi colección, pero quiero que quede claro quién manda aquí». Miguel miró los billetes en el suelo. Luego miró a Rodrigo directamente a los ojos. Había manejado el desprecio y los insultos con paciencia, pero esto era diferente. Esto era un intento de comprar su dignidad, de reducirlo a alguien que recogía dinero del suelo como un perro obediente. Con un movimiento deliberado, Miguel se agachó, recogió los billetes, los dobló cuidadosamente
rápidamente y se los extendió a Rodrigo. Señor Santillán, no voy a aceptar su dinero ni voy a trabajar en su auto. Le sugiero que llame a la grúa de su concesionario y que se vaya de mi taller. No necesito su dinero ni quiero su negocio. La cara de Rodrigo pasó del rojo de la furia a un púrpura casi violeta. Nadie, en toda su vida adulta exitosa, le había rechazado dinero. El concepto era tan extraño para él que no podía procesarlo adecuadamente. ¿Me estás rechazando? ¿Rechazas 5,000 pesos? Eso es probablemente lo que ganas en una semana. ¿Estás loco?, gritó, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Miguel mantuvo su postura firme. Hay cosas que no se compran con dinero, señor Santillán. La dignidad es una de ellas. Por favor, retírese. Rodrigo miró alrededor, buscando apoyo o al menos sumisión en las caras de los vecinos, pero solo encontró miradas de apoyo hacia Miguel y de desprecio hacia él. Eso lo enfureció todavía más. Tomó su celular y llamó al concesionario, ordenando con voz estridente que enviaran una grúa inmediatamente, sin importar el costo. Mientras esperaba, pasó los siguientes 20 minutos paseándose frente al taller, hablando por teléfono con su asistente para reprogramar su junta, su frustración creciendo con cada minuto. Los vecinos habían vuelto a sus negocios, pero mantenían un ojo vigilante en la situación. Miguel había regresado a trabajar en el Suru, pero la escena lo había afectado más de lo que quería admitir. No por las amenazas vacías de Rodrigo, sino por el recordatorio de que en el mundo todavía existían personas que medían el valor humano únicamente en términos monetarios. Cuando finalmente llegó la grúa del concesionario Ferrari, casi una hora después, el conductor, un hombre de unos 50 años llamado Ramiro, saludó a Miguel con familiaridad. ¿Qué onda, ingeniero? ¿Este es el cliente que está armando el escándalo?, preguntó en voz baja mientras preparaba el equipo para subir la Ferrari. Miguel asintió con cansancio. Ramiro chasqueó la lengua con desaprobación. Conozco el tipo, siempre tratando mal a todos. Es cliente del concesionario, pero todos lo detestan. La última vez insultó a uno de nuestros técnicos senior porque tardó media hora extra en un servicio. El gerente casi lo echa. Rodrigo escuchó la conversación y se acercó furioso. ¿Estás hablando de mí? Te voy a reportar a tu jefe. Vas a perder tu trabajo. Ramiro, veterano en lidiar con clientes difíciles, simplemente sonrió con paciencia profesional. Señor Santillán, solo estaba confirmando los detalles del servicio con el mecánico. Ahora, si me permite, voy a subir su vehículo. Mientras la Ferrari era izada a la plataforma de la grúa, Rodrigo volteó hacia Miguel una última vez. Su expresión era una mezcla extraña de triunfo y furia residual. Esto no se queda así. Ya me encargué de que todos en este barrio miserable sepan que su negocio es pésimo y voy a cumplir lo que dije. Voy a comprar este lugar y te voy a sacar. Tengo los recursos y los contactos para hacerlo. 3 meses, amenazó antes de subirse a la cabina de la grúa junto a Ramiro. Mientras la grúa se alejaba, Miguel se quedó parado en la entrada de su taller, observando cómo se alejaba la Ferrari azul. Don Jesús se acercó y le puso una mano en el hombro. No le hagas caso, mijo. Es un rico malcriado que no sabe lo que dice. Miguel sonrió con tristeza. Lo sé, don Jesús, lo sé. Pero lo que Miguel no sabía era que Rodrigo Santillán era un hombre que odiaba perder y que cuando se le metía algo en la cabeza, especialmente cuando su ego había sido herido, era capaz de hacer hasta lo imposible para salirse con la suya. Y lo que Rodrigo no sabía era que acababa de amenazar con comprar y demoler una propiedad que ya tenía dueño. Un dueño que resultaba ser exactamente la persona a la que había jurado sacar del lugar. El universo tiene un sentido del humor peculiar, y en este caso estaba preparando una lección de humildad que Rodrigo Santillán nunca olvidaría. Durante los siguientes 3 días, Miguel intentó olvidar el incidente y concentrarse en su trabajo. El taller seguía funcionando con normalidad, atendiendo a los clientes habituales del barrio que confiaban en su trabajo honesto y sus precios justos. Chuy, su ayudante, había superado la vergüenza del incidente y seguía aprendiendo con entusiasmo. Los otros comerciantes del complejo que Miguel ahora poseía, don Jesús con su taquería, doña Marta con su tienda de abarrotes y don Raúl con su herrería, seguían con sus vidas normales, ajenos al hecho de que técnicamente ahora le rentaban a Miguel en lugar de a don Alfonso. Miguel había decidido mantener esa información privada por el momento. No quería que las dinámicas del barrio
barrio cambiaran. No quería que la gente lo tratara diferente. Para él, seguía siendo simplemente Miguel el mecánico, el hijo de don Ramón, el muchacho que había crecido entre esas calles. Pero el jueves por la tarde, 4 días después del incidente, la tranquilidad se rompió de manera abrupta. Un BMW Serie 7 negro se estacionó frente al taller y de él descendió un hombre en traje gris con portafolio. Miguel lo reconoció inmediatamente como el tipo de persona que trabajaba en bienes raíces o asuntos legales. Tenía esa apariencia corporativa y seria. ¿El señor Miguel López?, preguntó el hombre con tono profesional pero no hostil. Miguel se limpió las manos y se acercó confundido. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre sacó una tarjeta de presentación. Mi nombre es licenciado Eduardo Rivas. Represento a Desarrollo Urbano Santillán, una empresa de bienes raíces. Vengo a hacerle una oferta por este local comercial y, si es posible, por los locales adyacentes. Miguel sintió como su estómago se apretaba, así que Rodrigo estaba cumpliendo su amenaza. No había sido solo palabras dichas en un momento de rabia. ¿Desarrollo Urbano Santillán? ¿Tiene algo que ver con Rodrigo Santillán de TechVision?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. El licenciado asintió. Efectivamente, el señor Santillán es el presidente del consejo de esa empresa. Está interesado en adquirir esta propiedad para un proyecto de desarrollo comercial. Don Jesús, quien había estado escuchando desde la entrada de su taquería, se acercó preocupado. ¿Nos van a sacar?, preguntó con angustia evidente en su voz. Él había trabajado en esa taquería por más de 15 años. Era su sustento y el de su familia. El licenciado Rivas, ajeno al drama personal detrás de su visita profesional, continuó con su discurso preparado. El señor Santillán está preparado para hacer una oferta muy generosa al propietario actual de este complejo comercial. Tengo entendido que el señor Alfonso Méndez es el dueño. ¿Podría proporcionarme sus datos de contacto? Miguel sintió una extraña mezcla de emociones. Enojo por la persistencia del ataque de Rodrigo, pero también una inesperada sensación de alivio. Por primera vez, la decisión que había tomado 3 semanas atrás de comprar el complejo, esa decisión que lo había dejado endeudado y que a veces lo mantenía despierto por las noches preguntándose si había hecho lo correcto, esa decisión de pronto se sentía absolutamente justificada. Don Alfonso ya no es el dueño, respondió Miguel con calma. El licenciado Rivas levantó las cejas con interés. Ah, ¿no? ¿Podría darme entonces el contacto del nuevo propietario? Miguel miró al abogado directamente a los ojos. Yo soy el nuevo propietario. Compré todo el complejo hace 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Don Jesús lo miró con los ojos como platos. Doña Marta dejó caer el trapo que estaba usando para limpiar su mostrador, y hasta don Raúl salió de su herrería al escuchar la declaración. Nadie en el barrio sabía que Miguel había comprado las propiedades. El licenciado Rivas, profesional hasta la médula, se recuperó rápidamente de su sorpresa. Entiendo. Bueno, señor López, entonces la oferta es para usted. El señor Santillán está dispuesto a pagar 12 millones de pesos por el completo comercial completo. Es una oferta muy generosa, considerando la ubicación y el estado actual de las instalaciones. 12 millones. 4 millones más de lo que Miguel había pagado apenas 3 semanas atrás. Era una ganancia instantánea que podría cambiar su vida. Podría pagar todas sus deudas, invertir en un taller más moderno en otro lugar, incluso guardar dinero para su futuro. Pero Miguel sabía exactamente lo que significaría aceptar. Significaría que Rodrigo Santillán había ganado. Significaría validar su visión del mundo donde todo y todos tienen un precio. Significaría desplazar a don Jesús, doña Marta, don Raúl y los otros comerciantes que dependían de rentas accesibles para sobrevivir. Significaría traicionar el legado de su padre y el sueño de crear una escuela técnica para los jóvenes del barrio. Agradezco la oferta, licenciado, pero no estoy interesado en vender, respondió Miguel con firmeza. El abogado parpadeó sorprendido. Señor López, tal vez no me escuchó bien. Son 12 millones de pesos. Y si le preocupa el tema de los otros comerciantes, puedo asegurarle que el señor Santillán está dispuesto a ofrecerles compensaciones por reubicación. Miguel negó con la cabeza. Escuché perfectamente y mi respuesta es no. Don Jesús, aún procesando la revelación de que Miguel era su nuevo arrendador, intervino con voz emocionada.
nada. ¿Compraste todo esto, mijo? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste? Miguel se volvió hacia los comerciantes que se habían congregado. Lo siento por no haberles dicho antes. Quería mantener las cosas como siempre han sido. Ustedes siguen siendo mis vecinos, mi familia. Las rentas siguen siendo las mismas. Nada cambia. Doña Marta se llevó las manos al corazón, con lágrimas en los ojos. Ay, Miguel, tu padre estaría tan orgulloso. El licenciado Rivas carraspeó, tratando de recuperar el control de la situación. Señor López, comprendo que hay un aspecto emocional en todo esto, pero le sugiero que piense bien en la oferta. Déjeme explicarle el proyecto que tiene en mente el señor Santillán. Planea construir un centro comercial boutique con tiendas de marca, cafeterías gourmet y espacios de coworking. Sería un desarrollo que revalorizaría toda la zona. Miguel sintió la indignación crecer en su pecho. Revalorizar la zona. Licenciado, esta zona ya tiene valor. Tiene valor porque aquí vive y trabaja gente honesta. Porque don Jesús hace las mejores quesadillas de toda la Ciudad de México y las vende a precios que la gente del barrio puede pagar. Porque doña Marta conoce a todas las familias de la cuadra y les fía cuando les falta para completar la despensa. Porque don Raúl arregla puertas y ventanas a cambio de lo que la gente pueda darle. Ese es el valor real de esta zona. El abogado suspiró con la paciencia de quien está acostumbrado a negociaciones difíciles. Señor López, soy solo el mensajero. Mi trabajo es transmitirle la oferta. ¿Puedo al menos decirle al señor Santillán que lo considerará? Miguel fue terminante. Puede decirle al señor Santillán que no hay nada que considerar. Esta propiedad no está en venta, ni ahora ni en el futuro cercano. Y puede decirle también que si quiere construir su centro comercial boutique, que lo haga en algún otro lado donde su dinero pueda desplazar a gente que no tenga los medios para resistir. Aquí no va a poder. El licenciado Rivas guardó sus documentos en el portafolio, claramente incómodo con tener que regresar con su cliente con malas noticias. Muy bien, señor López. Le transmitiré su respuesta al señor Santillán, pero le advierto que él es un hombre muy persistente cuando quiere algo. Miguel sonrió sin humor. Yo también soy muy persistente cuando se trata de proteger lo que es importante. Después de que el BMW negro se alejó, los comerciantes rodearon a Miguel con expresiones que iban desde la gratitud hasta el asombro. Don Jesús fue el primero en hablar. Mijo, ¿por qué no nos dijiste que habías comprado todo esto? Miguel se encogió de hombros con modestia genuina. Porque no quería que las cosas cambiaran entre nosotros. Ustedes conocieron a mi padre, saben cómo pensaba. Para él, este lugar nunca fue solo un negocio, fue una comunidad. Yo solo estoy tratando de mantener vivo ese espíritu. Doña Marta lo abrazó con fuerza maternal. Tu papá te está viendo desde el cielo y está sonriendo, mi niño. Don Raúl, un hombre usualmente de pocas palabras, se acercó y le estrechó la mano con firmeza. Gracias, ingeniero. Gracias por no vendernos. Esa noche, Miguel se quedó trabajando hasta tarde en el taller, no porque tuviera mucho trabajo pendiente, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Sabía que su rechazo a la oferta de Rodrigo no sería el final del asunto. Hombres como Rodrigo Santillán no aceptaban un no como respuesta final. Se preguntó qué vendría después. Lo que Miguel no sabía era que en ese preciso momento, en su oficina de Santa Fe, con vista panorámica a la ciudad, Rodrigo Santillán estaba recibiendo la noticia de su abogado con una furia que hacía que su encuentro en el taller pareciera un desacuerdo menor. ¿Qué quieres decir con que él es el dueño?, rugió Rodrigo, su cara volviéndose roja mientras golpeaba su escritorio de caoba italiana. ¿Ese mecánico de barrio? ¿Cómo es posible? El licenciado Rivas, acostumbrado a las explosiones temperamentales de su cliente, mantuvo su tono profesional. Al parecer, compró el complejo comercial hace 3 semanas al anterior propietario, don Alfonso Méndez. Las escrituras están debidamente registradas. Es completamente legal. Rodrigo se paseaba por su oficina como un león enjaulado. Esto tiene que ser una broma. ¿De dónde sacó el dinero un mecánico para comprar un complejo comercial? El abogado consultó sus notas. El precio de venta fue de 8 millones de pesos. Por lo que pude investigar discretamente, el señor López vendió algunas propiedades heredadas y sacó un préstamo bancario considerable. Rodrigo se rió con incredulidad amarga. ¿8 millones? Le ofrecí 12 y me rechazó. ¿Quién rechaza 4 millones de pesos de ganancia? El licenciado no respondió, pero pensó para sí mismo que alguien con principios rechazaría
daría esa ganancia, algo que evidentemente su cliente no entendía. Rodrigo se dejó caer en su silla ejecutiva, su mente maquinando. Debe haber una forma de presionarlo. Investiga si tiene permisos en regla, si está al corriente con sus impuestos, si cumple con todas las regulaciones municipales. Tiene que haber algo que podamos usar. El abogado frunció el ceño. Señor Santillán, debo advertirle que ese tipo de tácticas podrían meternos en problemas legales. No es ético. Rodrigo lo interrumpió con un gesto despectivo. No te pago para que me des lecciones de ética. Te pago para que resuelvas problemas. Encuentra la forma de que ese mecánico venda. Después de que el abogado se fue, Rodrigo se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Su ego no podía aceptar que un simple mecánico lo hubiera derrotado 2 veces. Primero rechazando su dinero en el taller y ahora rechazando una oferta financiera extremadamente generosa. Para Rodrigo, el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que tenían poder y dinero y los que no lo tenían. Los primeros mandaban, los segundos obedecían. Esa era la ley natural de las cosas según su visión distorsionada. Y Miguel López, con su título de ingeniero que Rodrigo todavía dudaba que fuera real, con su propiedad de 8 millones de pesos y con su negativa a ser intimidado, estaba desafiando todo el orden social en el que Rodrigo creía. No podía permitir que un mecánico de barrio lo hiciera quedar como un tonto. Su reputación, su imagen de hombre que siempre conseguía lo que quería, estaba en juego. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel comenzó a notar cosas extrañas. Inspectores municipales aparecieron 3 veces en su taller, revisando permisos, verificando normas de seguridad, examinando sistemas de drenaje. Cada vez encontraban detalles minúsculos que requerían corrección. Nada serio, pero lo suficiente para ser molesto y costoso. Luego empezaron los problemas con sus proveedores. De repente, las piezas que normalmente llegaban en 2 días tardaban semanas. Los precios subían inexplicablemente. Algunos proveedores simplemente dejaron de responder sus llamadas. Miguel era inteligente. Sabía que esto no era coincidencia. Alguien con influencia estaba tratando de hacer su vida más difícil, y no era difícil adivinar quién. Don Jesús también comenzó a experimentar inspecciones inusuales en su taquería. Doña Marta recibió una notificación de que su licencia comercial necesitaba renovación inmediata con nuevos requisitos que nunca antes habían existido. Don Raúl fue visitado por inspectores de ruido que se quejaron del sonido de su herrería. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en un Chevy viejo, su celular sonó. Era un número desconocido. «¿Señor López?», preguntó una voz femenina profesional. «Soy yo. Le llamo de Capital Investments. Tenemos entendido que adquirió recientemente un complejo comercial en Tacubaya y que tiene un préstamo considerable con Banco del Centro. Nos gustaría hacerle una oferta para comprar su deuda». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Comprar mi deuda? ¿Por qué?». La mujer continuó con tono ensayado. «Ofrecemos servicios de consolidación de deuda. Podríamos ofrecerle mejores términos de pago, reducir sus intereses». Miguel la interrumpió. «Estoy perfectamente al corriente con mis pagos. No estoy interesado». Colgó el teléfono y se quedó pensando. Comprar deudas era una táctica común de presión. Si alguien compraba tu deuda, podía hacer tu vida imposible con términos de pago más agresivos, aumentar intereses, demandar pago inmediato. Era otra forma de presión. Rodrigo estaba escalando su guerra silenciosa. Esa noche, Miguel se reunió con don Jesús y los otros comerciantes en la taquería después de cerrar. Les explicó la situación, las inspecciones, los problemas con proveedores, ahora el intento de comprar su deuda. «Esto es hostigamiento», declaró don Jesús con indignación. «Deberías demandarlo». Miguel negó con la cabeza. «No tengo pruebas de que sea él directamente. Todo está siendo hecho a través de terceros. Es inteligente, no voy a negarlo». Doña Marta, siempre práctica, preguntó: «¿Qué vas a hacer, mijo?». Miguel pensó por un momento antes de responder. «Voy a seguir trabajando, voy a mantener mi negocio operando, voy a pagar mi préstamo puntualmente, y no voy a darle la satisfacción de verme quebrar o vender. Si quiere una guerra de desgaste, que la tenga, pero no va a ganar». Don Raúl asintió con aprobación. «Tu padre habría dicho lo mismo». Pero la presión continuó aumentando. Una semana después, Miguel recibió una carta del banco. Alguien había hecho una oferta para comprar su préstamo
préstamo. El banco estaba considerándola porque legalmente tenían derecho a vender deudas a terceros. Miguel inmediatamente llamó a su oficial de crédito. ¿Quién está tratando de comprar mi préstamo?, exigió saber. El oficial, un hombre llamado Roberto, que había conocido al padre de Miguel, suspiró. Miguel, legalmente no puedo darte esa información, pero te diré esto. La oferta viene de una empresa de inversión que tiene vínculos con varios desarrolladores urbanos importantes de la ciudad y están ofreciendo una prima significativa por tu deuda. Miguel sintió la rabia burbujeando en su interior. Roberto, estoy al corriente con mis pagos. No he faltado ni un solo mes. ¿El banco va a vender mi préstamo de todas formas? Roberto bajó la voz. Entre tú y yo, la gerencia está bajo presión. Esta empresa de inversión también es cliente importante del banco, pero voy a hacer lo que pueda para retrasarlo. Tú sigue pagando puntualmente y mantén tu cuenta en orden perfecto. Mientras más difícil hagas que justifiquen la venta, mejor. Después de colgar, Miguel se quedó sentado en la pequeña oficina del taller, mirando las paredes cubiertas con fotos de su padre trabajando, fotos de clientes satisfechos a lo largo de los años, un certificado enmarcado de la UNAM con su título de ingeniero. Se preguntó si su decisión de comprar el complejo y rechazar la oferta de Rodrigo había sido un error. No por él, estaba dispuesto a luchar, pero ¿tenía derecho a meter a don Jesús, doña Marta y los demás en esta batalla? Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama en el pequeño departamento que tenía arriba del taller, el mismo departamento donde había vivido con su padre. Se levantó a las 3 de la mañana y bajó al taller. En la quietud de la noche, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar números. Sus ahorros se estaban agotando por los costos inesperados de las inspecciones y las complicaciones con proveedores. El préstamo del banco era manejable mientras todo funcionara normalmente, pero si las cosas empeoraban, podría meterse en problemas reales. Por primera vez, desde que había comenzado esta batalla silenciosa con Rodrigo Santillán, Miguel sintió un destello de duda. Tal vez debería considerar vender. Tal vez debería tomar los 12 millones, pagar su préstamo, darle algo de dinero a los comerciantes para que se reubicaran y empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez pelear contra alguien con los recursos de Rodrigo era simplemente imposible. Pero entonces su mirada cayó sobre una foto en particular en la pared. Era de su graduación de la UNAM. En ella estaba él con su toga y birrete y a su lado su padre con el overol del taller, tan orgulloso que prácticamente irradiaba felicidad. Su padre, que había trabajado con sus manos toda su vida para darle a su hijo la oportunidad de educarse. Su padre, que siempre le había dicho que la educación era importante, pero que el carácter era más importante todavía. Su padre, que había mantenido ese taller funcionando durante 40 años, a través de crisis económicas, devaluaciones y todo tipo de adversidades, porque creía que su trabajo tenía valor y dignidad. Miguel cerró sus registros financieros y apagó la luz. Cuando regresó a su cama, ya sabía lo que iba a hacer. Iba a luchar, no por orgullo, no por terquedad, sino porque había cosas más importantes que el dinero o la comodidad. Había legados que proteger, comunidades que defender y principios que no se negociaban. Si Rodrigo Santillán quería una guerra, la tendría. Pero lo que Rodrigo no entendía, lo que su privilegio y su arrogancia no le permitían ver, era que un hombre que peleaba por principios era mucho más peligroso que un hombre que peleaba por dinero, porque el dinero se podía perder, pero los principios, una vez establecidos, eran inamovibles. Y Miguel López estaba a punto de enseñarle esa lección a Rodrigo Santillán de la manera más dura posible. El siguiente lunes por la mañana, Miguel llegó al taller con una determinación renovada. Había pasado el fin de semana investigando sus opciones legales, consultando con un abogado especialista en hostigamiento comercial y diseñando una estrategia. Si Rodrigo quería jugar sucio, Miguel podía jugar inteligente. Su primer movimiento fue contactar a un periodista de investigación que conocía, Laura Méndez, quien trabajaba para un periódico local conocido por sus reportajes sobre abusos de poder e injusticias sociales. Laura había hecho un reportaje años atrás sobre mecánicos honestos de la ciudad y había entrevistado a su padre. Miguel la llamó y le contó toda la historia: el encuentro inicial con Rodrigo, las amenazas, la oferta rechazada
forzada y ahora el hostigamiento sistemático a través de inspecciones sospechosas y presión sobre su préstamo bancario. Laura escuchó con interés creciente. Miguel, esto es exactamente el tipo de historia que nos gusta cubrir. Un empresario rico tratando de desplazar a comerciantes locales para su desarrollo personal. Pero necesito pruebas sólidas, no solo tu palabra. Miguel le proporcionó todo: copias de las múltiples inspecciones en corto tiempo, testimonios de sus proveedores sobre llamadas sospechosas pidiéndoles que no le vendieran, la carta del banco sobre la oferta por su préstamo y testimonios de don Jesús y los otros comerciantes sobre sus propias inspecciones inusuales. Laura prometió investigar. Dame una semana. Voy a verificar todo, hablar con fuentes en el gobierno municipal sobre esas inspecciones y ver si puedo conectar los puntos hasta Rodrigo Santillán. Miguel colgó sintiéndose mejor. No estaba indefenso. Tenía herramientas, solo que eran diferentes a las de Rodrigo. Mientras Rodrigo tenía dinero e influencia, Miguel tenía la verdad y la simpatía de la gente común. 2 días después, algo inesperado sucedió. Era media tarde cuando una mujer joven de unos 28 años llegó al taller conduciendo un Tesla Model S. Vestía elegante pero no ostentoso y su expresión era de incomodidad nerviosa. ¿El señor Miguel López?, preguntó cuando bajó del auto. Miguel, intrigado por la visita de alguien que claramente venía de un nivel socioeconómico muy diferente al de sus clientes habituales, se limpió las manos y asintió. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer miró alrededor, asegurándose de que pudieran hablar con privacidad. Mi nombre es Valeria Santillán. Soy la hermana de Rodrigo. Miguel sintió como todos sus músculos se tensaban. ¿Su hermana? Valeria asintió, claramente incómoda. Sé que mi hermano ha estado comportándose mal. Quiero disculparme en su nombre y hablar con usted. Miguel la invitó a pasar a su pequeña oficina, donde podían hablar sin que los escucharan. Una vez sentados, Valeria comenzó su historia. Miguel, puedo llamarte Miguel, ¿verdad? Mira, sé todo lo que ha pasado. Rodrigo me contó sobre el encuentro en tu taller, aunque por supuesto su versión de los eventos lo pintaba como víctima de tu incompetencia, dijo haciendo comillas en el aire con sus dedos. Pero conozco a mi hermano, sé cómo trata a las personas que considera por debajo de él socialmente. Miguel escuchaba en silencio, tratando de entender por qué estaba ahí. Valeria continuó. Luego me enteré, a través de nuestro abogado familiar, no el que Rodrigo contrató para esto, que mi hermano está tratando de comprarte la propiedad y que cuando rechazaste su oferta comenzó este hostigamiento. Miguel, quiero que sepas que no toda mi familia es como él. Mi padre, que en paz descanse, construyó nuestra empresa familiar, una distribuidora de equipos electrónicos sobre principios de honestidad y trabajo duro. Rodrigo heredó la fortuna, pero no los valores. Miguel seguía callado, esperando ver hacia dónde iba esta conversación. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó finalmente. Valeria suspiró. Porque estoy avergonzada y porque quiero ayudarte. El banco al que tu préstamo está vinculado, Banco del Centro, es cliente importante de TechVision, la empresa de Rodrigo. Él está usando esa relación para presionarlos a que vendan tu deuda. Pero lo que mi hermano no sabe es que yo soy accionista minoritaria de ese banco. Heredé acciones de mi padre. No tengo poder de veto total, pero tengo suficiente influencia para bloquear la venta de tu préstamo si me lo propongo. Miguel la miró con sorpresa y sospecha. ¿Por qué harías eso? ¿Qué ganas tú? Valeria lo miró directamente a los ojos. No gano nada materialmente, pero gano un poco de paz de conciencia sabiendo que no permití que mi hermano destruyera la vida de personas inocentes para alimentar su ego. Y tal vez, agregó con una sonrisa triste, gano la satisfacción de darle a Rodrigo una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. Miguel consideró las palabras de Valeria. Podía ser una trampa, otra táctica de Rodrigo. Pero algo en la sinceridad de sus ojos le decía que estaba diciendo la verdad. ¿Rodrigo sabe que estás aquí?, preguntó. Valeria se rió amargamente. Si lo supiera, probablemente me desheredaría de lo poco que quedó del fideicomisos familiar después de que él tomó control de todo. No sabe, y preferiría que siguiera sin saberlo. Extendió una tarjeta de presentación a Miguel. Este es mi contacto directo. Si el banco intenta vender tu préstamo, llámame inmediatamente. Yo me encargaré. Después de que Valeria se fue, Miguel se quedó mirando la tarjeta.
procesando la conversación surrealista que acababa de tener. Era un giro inesperado pero bienvenido. Tenía un aliado dentro del campo enemigo. La historia comenzó a moverse rápido después de eso. Laura Méndez completó su investigación y publicó un artículo devastador en el periódico. El titular decía: empresario millonario acosa a mecánico de barrio por rechazar oferta comercial. El artículo detallaba todo: el encuentro inicial, las amenazas de Rodrigo, el rechazo de Miguel a vender y luego el patrón sospechoso de inspecciones e interferencia con proveedores. Laura había conseguido testimonios anónimos de empleados municipales admitiendo que habían recibido sugerencias de arriba para inspeccionar rigurosa y frecuentemente el complejo comercial de Tacubaya. Aunque no podía probar directamente que Rodrigo estaba detrás, el artículo pintaba un cuadro bastante claro. La reacción pública fue inmediata y feroz. Las redes sociales explotaron con apoyo para Miguel y condena para Rodrigo. Apoyo a Miguel el mecánico comenzó a trending en Twitter México. Periodistas de otros medios comenzaron a investigar también, descubriendo otros casos donde Desarrollo Urbano Santillán había usado tácticas similares de presión para adquirir propiedades. Rodrigo se vio forzado a dar una conferencia de prensa donde negó categóricamente las acusaciones, llamándolas difamación maliciosa y amenazando con demandar al periódico. Pero su lenguaje corporal y su actitud defensiva solo sirvieron para convencer a más gente de que las acusaciones eran ciertas. Los inversionistas japoneses con los que Rodrigo había estado negociando retiraron su oferta, citando preocupaciones sobre prácticas éticas corporativas. Varios clientes importantes de TechVision comenzaron a reconsiderar sus contratos. La junta directiva de su empresa le llamó a una reunión de emergencia. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Santillán estaba enfrentando consecuencias reales por su comportamiento. Su reputación estaba siendo destruida públicamente. Su empresa estaba perdiendo dinero, y todo porque había subestimado a un mecánico de barrio que resultó tener más recursos, más inteligencia y más apoyo del que Rodrigo jamás imaginó. En su oficina, solo, Rodrigo miraba por la ventana hacia la ciudad que una vez sintió que conquistaba. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cuándo se había convertido en el villano de la historia, cuándo había perdido de vista que había personas reales con vidas reales detrás de sus ambiciones empresariales. Por primera vez en años, Rodrigo Santillán se vio forzado a hacer algo que detestaba: introspección. Y lo que vio no le gustó nada. Una semana después del escándalo mediático, un BMW negro se estacionó frente al taller de Miguel. Pero esta vez, quien bajó no era el licenciado Rivas, sino el propio Rodrigo Santillán. Vestía ropa casual, jeans y una camisa simple, un contraste marcado con los trajes de diseñador que siempre usaba. Su postura era diferente también, menos arrogante, más humilde. Miguel lo vio llegar y sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería no recibirlo, dejarlo parado afuera como pequeña venganza por todas las molestias causadas. Pero otra parte, la parte que su padre le había inculcado sobre darle a las personas segundas oportunidades, le hizo salir a recibirlo. Se miraron en silencio por un momento. Finalmente, Rodrigo habló: vine a disculparme. No espero que me perdones. Probablemente no me perdonaría a mí mismo en tu lugar, pero necesitas saber que lo siento. Siento cómo te traté. Siento haber intentado destruir tu negocio. Siento haber sido un completo imbécil. Miguel cruzó los brazos, esperando. Rodrigo continuó, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una le costara un pedazo de su ego. He estado pensando mucho esta última semana sobre quién soy, sobre en qué me he convertido, y no me gusta lo que veo. Mi padre construyó nuestra fortuna con trabajo honesto, y yo la he usado como arma para intimidar a gente que solo está tratando de vivir dignamente. Hizo una pausa, mirando alrededor del taller. Este lugar, tu taller, representa algo que yo había olvidado que existía: valores reales, trabajo honesto, comunidad. Yo me había convertido en alguien que solo veía números en hojas de balance, no personas. Miguel finalmente habló. ¿Por qué viniste realmente, Rodrigo? ¿Solo a disculparte? Rodrigo negó con la cabeza. Vine a decirte que he ordenado el cese inmediato de todas las presiones contra ti y tu negocio. He llamado personalmente a cada inspector,
proveedor, cada proveedor, cada contacto que usé para hacerte la vida difícil, y les he dicho que te dejen en paz. La oferta de compra de tu préstamo ha sido retirada. Tú y tu propiedad están seguros. Miguel lo observó detenidamente, buscando señales de engaño, pero solo vio cansancio y algo que podría ser arrepentimiento genuino. ¿Y qué hay de tu proyecto de desarrollo comercial?, preguntó. Rodrigo sonrió con tristeza. Cancelado. Ese proyecto estaba motivado por ego, no por necesidad empresarial real. Hay muchos otros lugares en la ciudad donde puedo construir sin desplazar a comunidades existentes. Se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Rodrigo sacó una pequeña carpeta de su auto. Hay algo más. Estuve investigando sobre ti después de todo esto. Descubrí que eres ingeniero de la UNAM, que rechazaste ofertas de trabajo importantes para mantener el taller de tu padre, que compraste este complejo específicamente para proteger a los comerciantes locales. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. También descubrí tu plan de abrir una escuela técnica para jóvenes del barrio. Es un proyecto admirable, Miguel, y me gustaría ayudar a hacerlo realidad. Miguel frunció el ceño, desconfiado. ¿Ayudar cómo? Rodrigo le mostró los documentos. TechVision tiene un programa de responsabilidad social corporativa con presupuesto que francamente no hemos estado usando bien. Me gustaría destinar fondos para equipar tu escuela técnica. No como dueño, no como inversor, solo como donante, sin control, sin condiciones, sin intereses, solo para reparar, aunque sea un poco, el daño que causé. Miguel tomó los documentos y los leyó. Era una propuesta detallada para equipar completamente una escuela técnica con herramientas modernas, materiales didácticos y fondos operativos para los primeros 2 años. La cantidad era generosa pero no excesiva, suficiente para hacer el proyecto viable sin crear dependencia. ¿Por qué harías esto?, preguntó Miguel, aún escéptico. Rodrigo lo miró directamente. Porque me mostraste algo que había olvidado, que el éxito real no se mide en dinero o poder, sino en el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. Tú con tus escasos recursos, como yo tan estúpidamente pensé, estás haciendo más diferencia real en tu comunidad que yo con todos mis millones. Hizo una pausa. Y porque necesito empezar a reparar el tipo de persona en que me había convertido. Este es solo el primer paso. Miguel guardó silencio considerando. Parte de él quería rechazar la oferta por puro orgullo, para demostrar que no necesitaba nada de Rodrigo. Pero otra parte, la parte práctica que su padre le había enseñado, reconocía que esto podría hacer realidad su sueño de la escuela técnica años antes de lo que podría lograr solo. Acepto tu ayuda con la escuela, dijo finalmente Miguel, pero con condiciones. Primera, esto se hace público y transparente. Nada de acuerdos secretos. Segunda, tú personalmente vienes a dar al menos una charla al año a los estudiantes sobre ética en los negocios, usando tu propia historia como ejemplo de qué no hacer. Y tercera, esto no borra lo que pasó entre nosotros. El perdón, si alguna vez llega, tendrás que ganártelo con acciones sostenidas en el tiempo, no solo con un cheque. Rodrigo asintió, aceptando cada condición sin protestar. Extendió su mano. Trato. Miguel dudó por un momento. Luego estrechó su mano. No era perdón todavía, pero era un comienzo. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La escuela técnica se abrió en uno de los locales del complejo de Miguel, completamente equipada gracias al financiamiento de TechVision. El primer grupo de estudiantes, 20 jóvenes del barrio, de entre 16 y 24 años, comenzaron a aprender no solo mecánica automotriz, sino también principios de ética laboral, administración básica de negocios y la importancia de servir a sus comunidades. Miguel era el director y maestro principal, pero invitó a otros mecánicos experimentados del barrio a enseñar también. La escuela se convirtió rápidamente en un centro comunitario, un lugar de esperanza y oportunidad. Rodrigo cumplió su palabra. No solo financió la escuela, sino que comenzó un proceso personal de transformación. Asistió a terapia para trabajar en sus problemas de ego y empatía. Implementó cambios en TechVision, incluyendo mejores políticas de trato a empleados y un genuino programa de responsabilidad social. Y cada 6 meses, como prometió, venía a la escuela técnica a dar una charla donde, con dolorosa honestidad, contaba su historia de cómo el privilegio y la arrogancia lo habían llevado a tratar a las personas como objetos y las consecuencias
consecuencias que eso tuvo. Sus charlas se volvieron legendarias entre los estudiantes, no porque Rodrigo se presentara como héroe redentor, sino porque tenía la humildad de presentarse como advertencia viva. Yo tenía todo el éxito externo que la sociedad valora, les decía a los jóvenes. Dinero, poder, influencia, pero era profundamente miserable y ni siquiera me daba cuenta, porque había olvidado la lección más básica que mi propio padre trató de enseñarme, que el verdadero valor de una persona está en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. La relación entre Miguel y Rodrigo evolucionó lentamente de antagonistas a algo que podría llamarse respeto mutuo. Todavía no amistad, eso tomaría más tiempo, pero sí un reconocimiento de que ambos habían aprendido algo valioso del otro. Miguel aprendió que incluso las personas que parecen incorregibles pueden cambiar si encuentran la motivación correcta. Rodrigo aprendió que el éxito real se mide en vidas tocadas positivamente, no en cifras bancarias. 2 años después del incidente inicial, el taller de Miguel seguía funcionando, ahora con Chuy como mecánico certificado después de completar su formación. La escuela técnica había graduado a su tercera generación, con una tasa de empleo del 90% entre sus egresados. El barrio de Tacubaya había evitado la gentrificación forzada y mantenía su carácter de comunidad trabajadora pero digna. Don Jesús seguía haciendo las mejores quesadillas de la ciudad. Doña Marta seguía conociendo las historias de todas las familias del barrio. Y don Raúl seguía arreglando puertas con la misma dedicación de siempre. Una tarde, mientras Miguel cerraba el taller, Rodrigo apareció sin avisar. Ya no conducía la Ferrari azul, la había vendido y ahora manejaba un Tesla más discreto. ¿Tienes unos minutos?, preguntó. Miguel asintió y lo invitó a sentarse en los bancos fuera del taller donde los mecánicos descansaban. Rodrigo habló sin rodeos. Quería agradecerte. Sé que suena raro considerando que fui yo quien te causó tantos problemas, pero necesitas saber que al enfrentarte a mí, al no dejarte intimidar, me salvaste de mí mismo. No sé en qué clase de monstruo me hubiera convertido si hubiera seguido ese camino. Miguel sonrió. No fui yo quien te salvó. Tú tomaste la decisión de cambiar. Yo solo te mostré un espejo. Rodrigo asintió pensativamente. Tal vez, pero fue un espejo necesario. Se quedaron sentados en silencio por un momento, observando el barrio cobrar vida al atardecer. Finalmente Rodrigo habló nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que vine a este barrio pensando que no tenía nada que enseñarme, que era un lugar sin valor porque no tenía el brillo de Santa Fe o Polanco. Y resultó que este lugar y su gente me enseñaron las lecciones más valiosas de mi vida. Miguel miró a Rodrigo y por primera vez vio no al empresario arrogante que había llegado en una Ferrari exigiendo servicio inmediato, sino a un hombre que había hecho el trabajo duro de confrontar sus propios demonios y elegir ser mejor. El valor de un lugar, dijo Miguel, nunca se midió por el precio de sus terrenos o el lujo de sus edificios. Se mide por la calidad del carácter de su gente. Rodrigo asintió, absorbiendo las palabras. Tu padre te enseñó bien. Miguel sonrió con nostalgia. Sí, lo hizo. Cuando Rodrigo se fue esa tarde, Miguel se quedó sentado un rato más, mirando su taller, su barrio, su comunidad. Pensó en todo el camino recorrido desde aquel día, cuando una Ferrari descompuesta y un empresario arrogante habían irrumpido en su vida. Pensó en las amenazas, en la batalla, en el eventual cambio, y pensó en su padre, deseando que pudiera ver lo que su hijo había logrado. No solo había defendido el taller y la comunidad, había transformado una confrontación en una oportunidad para el crecimiento de todos los involucrados. Esa noche, mientras cerraba el taller, Miguel pasó su mano por el letrero desgastado, Taller Mecánico López. Su padre lo había puesto 40 años atrás. Miguel lo había preservado contra todo intento de borrarlo. Y ahora, con la escuela técnica operando y una nueva generación aprendiendo el oficio, ese nombre seguiría vivo por muchas generaciones más. Porque al final del día, esta nunca había sido una historia sobre un mecánico contra un empresario rico. Había sido una historia sobre valores contra arrogancia, sobre comunidad contra individualismo, sobre dignidad humana contra el poder del dinero. Y en este caso, contra todos los pronósticos, los valores habían ganado, no porque Miguel tuviera más poder que Rodrigo, sino porque había algo más fuerte que cualquier recurso material, la convicción inquebrantable de que hay
cosas que simplemente no están en venta, sin importar cuánto dinero se ofrezca por ellas. Miguel López, el humilde mecánico de Tacubaya, había demostrado que a veces el verdadero poder no está en cuánto puedes comprar, sino en saber que nunca venderás.